Bienvenido una vez más. Estamos aquí en tu canal Onyx Rivera TV. Estamos bien contentos. Hoy sí va a ser un programa especial. Hoy sí que sí. Hoy estoy más contento que nunca porque tenemos un invitado que a mí me gustaría que esté siempre con nosotros. Y ese es mi hermano, mi amigo, de verdad que es mi confidente. Este sí es mi hermano y ese se llama Edgar Pérez. Edgar Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, gracias a Dios y te doy las gracias también por invitarme aquí a tu canal y muy contento, ¿verdad?, de poder compartir sobre temas que nos gustan, que nos apasionan, que siempre compartimos y que constantemente, ¿verdad?, discutimos para poder aprender, para poder nosotros poner una vez más nuestra mirada y nuestro enfoque solamente en el glorioso evangelio de Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador, ¿verdad? Entonces, estoy muy contento por eso y si me sigues invitando, pues con la ayuda del Señor, con tiempo, estaremos acá, hermano. Muy bien, qué bueno. No, y me gustaría que te dieras a conocer un poquito, cuéntanos un poquito de ti. Pues mi nombre es Edgar Pérez, vengo de México, específicamente el estado de Guanajuato. Ya estoy radicando por los Estados Unidos hace más de 20 años, 23 años tal vez. Entonces estamos aquí y pues como ya sabes, después de unos buenos años, hermano, que te conozco, que llegamos a la iglesia donde hoy actualmente nos congregamos y pues por la gracia de Dios he tenido amistad con diferentes hermanos, pero específicamente, ¿verdad? Dios nos ha permitido tener una amistad al punto de que hemos compartido la palabra, compartido en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, Dios nos ha permitido, ¿verdad?, tener esta comunión y esperamos que esta comunión y esta relación que tenemos, ¿verdad?, que nos bendice y nos edifica, también sea para otros edificante. Eso es así, llevamos tiempo conociéndonos en la misma iglesia y hemos crecido juntos, hemos crecido en muchas áreas y ha sido de bendición para mí este hermano, de verdad que he crecido mucho con él y yo sé que también yo he sido de crecimiento para él y mutuamente hemos crecido juntos. Y verdaderamente es bueno contar con hermanos así, que a pesar de que estamos fuera de nuestros países, ¿verdad? Que estamos lejos de nuestras familias, pero acá pues tenemos nuevas familias Así es. y nos apoyamos y Mm, nos ayudamos y no, es de verdad una bendición para mí que estés conmigo ¿verdad? Y contar contigo y con tus hijos y todo, es una familia bien bonita y de verdad que es un privilegio que estés con nosotros aquí. Además, yo sé que vas a aportar muchísimo a este podcast y por eso te quise traer, porque como así yo he aprendido y por gracia he recibido mucho, ¿verdad? De parte tuya y yo sé que igual al revés, pues también me gustaría que la gente pues, te conociera y que también tú pudieras aportar a mucha gente sobre el Evangelio y aquellas cosas que has aprendido por gracia también, ¿verdad? Compartirlas y poder ser de ayuda para que podamos conocer más a nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo. Y bueno, pues hoy vamos a tener varios temas, digo un tema, varios temas no, un tema, así y es, ese así es. tema es sobre las herejías, ¿verdad? Ujú. En sus comienzos, cómo comenzaron esas herejías y cómo empezaron en la iglesia primitiva. Y vamos a tocar algunas porque no Mm, vamos a tener tiempo para tocar todas esas herejías, pero me gustaría que pudiéramos repasar algo bien importante, que eran las 6 verdades no negociables. ujú. Hay unas verdades que no son negociables y esa es la base para que podamos identificar cuando hay una herejía, ¿verdad? Entonces lo importante, lo primero que estuvimos hablando la vez pasada era la existencia de Dios. Si hay algo que ataca la existencia de Dios, ya sabemos que es algo que no proviene de las escrituras y que atenta en contra de la salvación, ¿verdad? Si no creemos en Dios, pues no tenemos salvación. Entonces, la segunda, que es una de las cosas, una de las más importantes, yo pienso, y es donde más atacan, es la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo, ¿verdad? Muchas veces atacan la humanidad de Cristo o la deidad de Cristo. Y hoy vamos a ver esas herejías que entraron, que atacaban tanto la deidad de Cristo como la humanidad de Cristo. Entonces también hay otra que hoy en día veo mucho que atacan, que es la salvación por fe. Solamente somos salvos por medio de la fe,
no podemos añadir algo más a la salvación que ya Cristo hizo, ¿verdad? Entonces, y a eso, ¿verdad? Se le llama casi siempre la doctrina de la soteriología. Yo siempre me trabo con todas estas cosas, así que ya están acostumbrados a la gente que nos sigue, así que no te preocupes. Entonces, la cuarta es la realidad de la Trinidad. Si no entendemos la Trinidad, y ahí hay mucha herejía en esto, que luego vamos a estar viendo cómo la gente tratando de entender la Trinidad, ¿verdad? Se traban y tratan de entenderla de tal manera, y el problema es que aunque Dios se ha revelado, nosotros no podemos tratar de entenderla a nuestra manera, sino a la manera que Dios ha revelado en su palabra. Si nosotros tratamos de entender la Trinidad a nuestra forma, ahí podemos caer en una herejía probablemente. Y algo más que yo siempre digo, Edgar, es que cuando nosotros decimos que entendimos la Trinidad por completo, también caemos en una herejía, porque eso es algo tan trascendente. Dios es tan trascendente que es imposible que nosotros realmente lo podamos entender, la Trinidad. Nosotros podemos, más o menos, según como Él se ha revelado, ir formulando, ¿verdad? Pero a través de lo que Él ha revelado, pero no lo podemos comprender realmente en su totalidad. Así es. Es bien, Dios es incomprensible, ¿sabes? Realmente. Cuando nosotros llegamos al punto de decir, yo entiendo a Dios, probablemente estás en una herejía, porque a Dios no se puede entender en su totalidad. Nosotros somos seres finitos, pero Dios es infinito, así que es imposible. Cuando nosotros tratamos de encajonar a Dios en algo como nosotros, que somos finitos, ahí lo estamos haciendo a Él finito también. Por ende, nosotros entenderlo en su totalidad, eso es algo bien difícil, ¿verdad? Entonces, casi siempre cuando entra una herejía es cuando tratan de decir, ya entendí por completo esto de la Trinidad. Y por eso debemos estudiar un poquito y mirar solamente y quedarnos con lo que la revelación de Dios nos ha enseñado, y no tratar de implementar algo fuera de lo que ya la revelación de Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces, la otra es la autoridad única y absoluta de las escrituras. Así que una cosa va de la otra, ¿verdad? Si nosotros nos salimos de las escrituras, pues probablemente vamos a caer en una herejía. Y por eso la autoridad única y absoluta es la escritura. Mucha gente habla de los padres de la fe, y yo estoy de acuerdo. Los padres de la fe contribuyeron muchas cosas importantes y nos pueden ayudar también a cómo entender la escritura, pero ellos utilizaron mucho la escritura. O sea, su base también de autoridad fueron las escrituras, ¿verdad? Aquellos padres que se salieron de las escrituras, pues cayeron en errores también. Muchos, ¿verdad? Y otros no. Así que nos quedamos con los que se mantuvieron dentro de las escrituras. Entonces, y el último, el mensaje del evangelio, que lo podemos encontrar en la escritura. Y cuando ya nos salimos del evangelio que presenta Cristo y las escrituras, podemos caer en otro evangelio. Entonces, es importante que nosotros entendamos el evangelio para que entonces no caigamos en una herejía que quede fuera, o estemos hablando de otro evangelio, que no hay otro, ¿verdad? Pero pues que hablan como si fuera el evangelio. ¿Qué dice Hegel? Es muy interesante todo lo que estás nombrando, hermano, ya que nuestra fe es una fe histórica. Cuando hablamos de nuestra fe histórica, podemos no solamente quedarnos con nuestro tiempo, sino que podemos ir a la historia y podemos ver que nuestra fe es una fe histórica ortodoxa, ya que cuando hablamos del tema de la soteriología, ¿verdad? Acerca de la salvación por fe, acerca de sola escritura, acerca de solo Cristo, acerca de solo a Dios la gloria y todas estas doctrinas maravillosas, ¿verdad? Que Dios ha revelado en su palabra. Nosotros podemos verlas a lo mejor no formuladas de una manera tal como la conocemos hoy en día, pero podemos ver, por ejemplo, Evangelio de Juan, podemos extraer todas estas enseñanzas, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, acerca de cómo el hombre puede ser salvo a través de la fe, a través de la poner su fe solamente en Cristo, a través de solamente por la gracia, a través de que solamente Dios se le da la gloria por todo lo que hace, ¿verdad? Y todo esto una vez más, ¿verdad?
la palabra de Dios estaba pensando, ¿verdad? Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 14, donde el salmista alaba al Señor, ¿verdad? Por todas las maravillosas obras que Él hace. Entonces, este es el deseo, ¿verdad? De nuestro corazón, y el deseo de que todos los que nos escuchen y todas las personas con las que nos reunimos, todas las personas que aún no conocen al Señor, lleguen un día a su vida y diciendo, como el salmista, ¿verdad? Te alabaré porque maravillosas son tus obras. Entonces, este es el punto, que tengamos una fe ortodoxa, una fe histórica, una fe bíblica, y que no se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vaya conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, y también sus discípulos, ya que los apóstoles, o su fundamento de la iglesia, son la enseñanza de los apóstoles, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Eso es correcto. Y hoy vamos a hablar sobre esas falsas doctrinas o las herejías que entraron a la iglesia, las primeras, ¿verdad? Fueron muchas. Por ejemplo, tenemos el ebionismo y tenemos el docetismo, tenemos también el gnosticismo, ¿verdad? Y también tenemos el monarquianismo, o el modalismo, que también se le conoce así como modalismo. ¿Y cuál es el otro? Esa misma, ¿cómo se le llama? Monarquismo dinámico es otra derivado de eso, Sabelianismo. y sabelianismo. Son Sabelianismo. diferentes nombres, ¿verdad? Por las personas que realmente lo postularon en su debido momento, en su debido lugar geográfico. Entonces, muchas veces en los nombres de las herejías reciben el nombre a veces de las personas que postularon ciertas doctrinas que se desligaban, obviamente, de lo que los apóstoles habían enseñado. También, ¿verdad? Entró a la iglesia el arrianismo, el apolinarianismo, estos nombres están, ¿verdad? Nestorianismo y el eutequianismo, entre otras, ¿verdad? Porque siguieron entrando más. Hoy solamente vamos a cubrir algunas, solamente vamos a cubrir lo más probable, vamos a ver hasta dónde nos da, porque no queremos hacer este podcast tan grande, sino que vamos a tratar de cubrir las primeras, y ahí miramos el tiempo, y si nos da tiempo para una más, pues por ahí seguimos, ¿verdad? Pero quisiera primeramente dejarnos llevar por un post aquí bien interesante que, que es de Coalición por el Evangelio, y habla sobre las controversias cristológicas en la iglesia primitiva. Esto está escrito por Coleman Ford, eh, y está bien interesante, está bien interesante. A mí me gustó, y, ¿verdad? Como yo siempre digo, a veces no hay que inventar la rueda, sino sí, hay posts por ahí que podemos utilizar para poder dejarnos llevar y seguir esta dinámica, ¿verdad? Pero él comienza hablando, ¿verdad? En su introducción, y nos dice que cuando Jesús preguntó a los apóstoles quién pensaba que él era, Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso está en Mateo 16, 15 al 16. Edgar, ¿tienes por ahí el texto? Así es, hermano. Aquí tengo este texto donde es muy conocido acerca de la confesión de Pedro en la región de Cesarea de Filipo, donde dice en el versículo 16, versículo 15, perdón. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí nosotros lo que vemos es la respuesta y la revelación que Pedro, el apóstol, había recibido del Padre, ya que Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el post sigue diciendo, la declaración de Pedro representa la creencia de la iglesia y sostiene que Jesús es divino y humano. Esa declaración, ¿verdad? Lo que está diciendo a las personas es que, o sea, nos está diciendo a través de las escrituras, es que Jesús es el Hijo del Dios viviente, o sea, y él era un humano, y entonces también es el divino. Quiere decir que Jesús es divino, pero también es humano. Y eso es algo bien importante que hemos tocado ya anteriormente, y hemos hablado que si Jesús no es divino o no es humano, él no puede pagar por nuestras deudas. Y es bien importante que prestemos atención a esto. Por eso este post, ¿verdad? Comienza hablando sobre esto antes de comenzar con las herejías. Entonces,
Sigue diciendo, hasta hoy existe un notable nivel de acuerdo entre los católicos romanos, ortodoxos orientales y la iglesia protestante cuando se trata de la persona de Jesucristo. O sea que tanto la iglesia romana como la ortodoxa, como los orientales y la iglesia protestante, cuando se trata de la persona de Jesucristo, estamos de acuerdo. En este aspecto, tanto los católicos como la iglesia ortodoxa y los protestantes estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Por lo menos en esta área. Entonces, él sigue diciendo, una mayor comprensión de esta confesión bíblica sobre la doble naturaleza de Jesucristo creció a medida que los pensadores de la iglesia primitiva se vieron obligados a responder a opiniones erróneas que no se alineaban con esa fe entregada a los santos de una vez por todas. Judas 3. ¿Tú tienes Judas 3 ahí? Sí, aquí yo tengo este texto. Dice este texto acerca de cómo debemos, ¿verdad? Pelear, dice así el texto: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortados a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es importante que nosotros no es que estemos peleando con todo el mundo, simplemente es que defendamos la fe que nosotros creemos y que está en las escrituras. Nosotros no podemos decirle a todo el mundo, no, sí está bien, todos los caminos conducen a Cristo, a Dios, ¿verdad? ¿Crees en Cristo? ¿No crees en Cristo? No, no, no. Nosotros debemos ser y debemos contender cuando se nos dice que hay otro camino o cuando se nos habla de otro Jesús, de otro evangelio, porque como ya yo he dicho en otros videos anteriores, de esto depende tu alma. O sea, si tú no crees que Jesucristo es Dios y es humano y es hombre, la doble naturaleza de Cristo, entonces tú no tienes salvación. Así que no todos los caminos conducen a Dios y eso es bien importante. Así que así debemos contender cuando alguien se mete a la iglesia o cuando alguien habla con respecto a esto. ¿Qué piensas, Edgar? Así es. Nosotros debemos ser contundentes, ¿verdad? En este punto, porque hoy en día, ¿verdad? Podemos pensar, o mucha gente piensa, que podemos ir a cualquier iglesia y podemos ser parte de cualquier religión. De hecho, he escuchado a algunas personas hablar acerca de cierta iglesia que predomina en nuestros países latinoamericanos y creen que podemos estar haciendo lo que nos mandan a hacer simplemente los líderes o cosas así, pero cuando vamos a la escritura nosotros vemos que va en contradicción, en contra de la escritura, en contra de lo que Cristo nos mandó a hacer, en contra de lo que los apóstoles dijeron, cómo podíamos ser salvos, qué debíamos hacer, que era confesar nuestros pecados a Cristo Jesús, arrepentirnos, ¿verdad? Tomar un nuevo camino, tomar una nueva dirección en nuestra vida y poner nuestra mirada solamente en Cristo. Entonces, cuando vemos a eso, y sin embargo, las personas pueden estar diciéndonos que es la iglesia y la iglesia de Cristo, o pueden opinar cualquier otra, pero no, debemos ser contundentes en decir solamente en Cristo. Solamente poniendo la fe en Cristo, no en otra cosa más, no en una obra más, no en un acto, no en hacer obras externas, no en nada, solamente en Cristo. Y si ponemos solamente nuestra fe en Cristo, podemos alcanzar la salvación, porque recibimos la gracia del Señor solamente. No hicimos nada, solo lo único que hicimos es contribuir a que nuestro pecado aumentara y que nuestra deuda delante de Dios fuera aún más grave cada día de nuestra vida. Entonces acumulamos más y más pecado, pero por la gracia, Cristo nos ha salvado solamente por medio de la fe. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Y el Paul sigue diciendo, si bien la confesión de la divinidad y la humanidad de Cristo es fundamental para la fe cristiana, la doctrina cristológica se desarrolló por causa de varias enseñanzas erróneas que surgieron desde los primeros días de la iglesia. La mejor manera de resumir la cristología de la iglesia primitiva es afirmar el testimonio apostólico, el desarrollo de la tradición y el vocabulario ortodoxo. Los primeros cristianos proclamaron a Cristo como Señor basándose en el testimonio bíblico, enseñanza apostólica que se reafirmó en sus escritos, adoración y testimonio en el mundo. Fíjate,
Edgar, yo estaba pensando en esto y a veces yo escucho los apologetas católicos, ¿verdad? Casi siempre, Ujú, porque por lo menos los que yo he visto hoy en día, yo no estoy atacando a todos los católicos en este aspecto. Yo quiero atacar en este aspecto a aquellos que están defendiendo la fe católica, pero sin embargo no quieren la escritura. Pero ellos ujú, quieren decir que si tú crees en los padres apostólicos, tú te haces católico, por ejemplo. Sin embargo, cuando yo miro los padres apostólicos, ellos apuntaban siempre a la escritura. Cuando tú lees los padres apostólicos, ellos siempre trataban de mantener el evangelio y lo que ellos ¿verdad? En sus comienzos estaban atacando aquellas herejías que estaban entrando a las iglesias con estos documentos y normalmente ellos tenían mucha escritura. Sin embargo, cuando vemos a los católicos apologetas, o sea, los apologéticos, ¿verdad? O las apologetas, que tratan de discutir con muchos protestantes y tratar de convencer de que la iglesia, ¿verdad? Es la correcta, la iglesia de ellos. Ellos tratan de decir que no usemos la escritura. Es como que una contradicción a los mismos padres apostólicos. Digo, sí, los padres de la iglesia, ¿verdad? Los primeros, ujú. los padres de la iglesia. Entonces, yo creo que eso es un error, porque es como decir, porque ellos tratan de separar, y es lo que yo he visto, ellos tratan de separar la escritura, la tradición o la historia, ¿verdad? De los padres apostólicos o los padres de la iglesia. ¿Y qué más es? Que ellos Su tienen magisterio. su magisterio. Ok, pero cuando vemos la iglesia primitiva, por ejemplo, lo que vemos es que ellos estaban defendiendo lo que la escritura decía. Ellos no Ujú, estaban añadiendo cosas diferentes. Ellos estaban tratando de interpretar las escrituras que tenían en ese momento. Por ejemplo, Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Empezando con los apóstoles, ellos, eh, ellos estaban defendiendo lo que ellos habían recibido primeramente de parte de Jesús y lo que podía afectar al Evangelio, ¿verdad? Eso era lo primordial. Ellos no ujú, estaban inventando nada. Ellos no estaban trayendo otra revelación diferente. Ellos estaban trayendo lo que el Señor había revelado a ellos, ¿verdad? Como lo que es el Evangelio como tal. Y ellos sí conocían el Evangelio, pero cuando alguien se desviaba, como en el caso de Pedro, que hubo un momento dado que como que estaba haciendo algo que afectaba el Evangelio como ujú, tal, se le tuvo que llamar la atención, ¿verdad? Que Pablo le llamó la atención en ujú. Gálatas. Entonces, lo que yo miro es eso. No sé si estás entendiendo el punto que yo quiero traer. Sí, si vas por el punto que estoy entendiendo, ¿verdad? Es esto, que en realidad cuando estas personas, ¿verdad? Están tratando de validar su fe y de validar, ¿verdad? Su iglesia como una fe histórica, como la primera iglesia que supuestamente Cristo fundó, ¿verdad? Estamos malentendiendo algo porque la fe que, por ejemplo, Clemente de Roma o Ignacio de Antioquía o Policarpo, cuando vemos sus escritos y sus cartas, nosotros vemos, ¿verdad? Una iglesia obviamente católica, apostólica, pero no tenemos esta idea de iglesia católica romana aún. Nosotros estamos viendo una iglesia católica universal claramente porque la Exacto, iglesia es universal, la iglesia de exacto. Cristo. Y cuando nosotros leemos sobre nuestros hermanos, ¿verdad? Históricos, padres apostólicos, padres de la iglesia, nosotros vemos que un tema en común que tenían era la unidad de la iglesia. Ujú. Y sabemos que ellos hablaron en diferentes temas y sabemos que ellos tenían diferentes opiniones en diferentes temas. Por lo tanto, el magisterio o los maestros o que la iglesia ha tenido por alrededor de 20 siglos y todo eso, no ha sido una iglesia infalible, ¿verdad? Ya que, hemos, o han tenido diferencias de opinión, han tenido diferencias de opinión y ya hemos visto en una y otra vez que también ha habido equivocación, ha habido errores en unos de ellos, que ellos opinaban unas cosas que también se estaban a veces saliendo, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Que pues nosotros hoy en día no las pondríamos, ¿verdad? En duda, no las pondríamos, ¿verdad?
en juego. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Hoy en día esto en las redes sociales, pero nosotros debemos ir a las escrituras una vez más. No debemos tener un sesgo y decir, ¿verdad? Solamente que hay hoy un día una persona o cierto magisterio el cual nos puede decir lo que Dios ha dicho, pero cuando nosotros vemos a la escritura, nosotros vemos que los hombres quienes eran del vulgo, los hombres como por ejemplo Pedro, Pablo, todos los discípulos en el libro de los Hechos, nosotros vemos que eran personas sin letra, personas sin títulos, personas sin doctorados, y sin embargo, ¿verdad? Tenían las escrituras y Dios los inspiró para escribir su palabra a algunos de ellos, y todavía, ¿verdad? Esa misma palabra que hoy en día, gracias a Dios, tenemos en nuestro lenguaje, y tenemos la unción del Espíritu, el apóstol Juan dice en una de sus epístolas, en su primera epístola de Juan, llamada la primera de Juan. Tenemos la unción del Espíritu, por lo tanto no necesitamos que nadie nos enseñe. Obviamente no estoy diciendo que no necesitamos el magisterio, porque nosotros creemos en el magisterio, nosotros creemos en que nuestros maestros, ¿verdad? Están ahí y Dios los guía, Dios los guarda del error. Entonces cuando venimos a examinar lo que enseñan, es una fe histórica también. Entonces no es que estamos eliminando, ¿verdad? Todo eso, sino que ya que estamos contendiendo por nuestra fe, queremos ser claros y contundentes en decir que la salvación, una vez más, solamente es en Cristo Jesús. Si hay una nueva doctrina, nueva enseñanza que diluye o que distorsiona el mensaje puro de la palabra de Dios que Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Marcos escribieron, este es otro evangelio. Y en ese sentido es que debemos ser contundentes para guardar la fe, guardar el depósito de la fe. Sí, hermano, así mismo es. Bueno, lo que yo quería, ¿verdad? Aportar en ese aspecto era en relación a que los primeros, Ujú, eh, aquellos cristianos primitivos, los que eran apologetas y defendían la fe y habían escrito, ¿verdad? Esos libros al principio, esos escritos, tenían mucho, mucho contenido bíblico. Y en base a eso, a lo que tenía mucha escritura, a eso que yo me refiero, inclusive se dice, ¿verdad? Los expertos dicen que tiene tanta escritura que si se llegara a perder las escrituras, se puede volver otra vez a recopilar de estos libros, porque, y ese es mi argumento, porque cuando yo veo los cristianos, perdón, los católicos romanos, ¿verdad? Católicos apostólicos romanos, casi siempre están peleando con que no todo tiene que ser de la escritura. Sin embargo, ellos sí apuntaban a la escritura, y ese es mi punto, ¿verdad? Que ujú. siempre apuntaban a la escritura. Yo creo que eso debemos imitar de los padres de la iglesia, de que ellos apuntaban a esa escritura. Y aunque no tenían una Biblia como la que nosotros tenemos hoy en día, sí ellos tenían los escritos, ¿verdad? Los correctos y trataban de cuidarlos. Por ejemplo, cuando entró Marción a quitar unos libros y ellos vieron la necesidad de decir cuáles eran los libros correctos, ¿verdad? Las escrituras que sí eran inspiradas y no, pero en ese momento no se había hecho porque no estaba la necesidad, ¿verdad?, de hacer un canon bíblico, porque ellos asumían de que todo el mundo entendía que esa era la palabra de Dios, esos eran los escritos correctos. Pero ya cuando empezaron a infiltrarse diferentes tipos de documentos que no eran inspirados por Dios, que ellos ya conocían, pues entonces ahí fue que empezaron a trabajar con eso, ¿verdad? Bueno, eso es Ujú. un punto aparte, ¿verdad? Porque aunque sí tiene que ver con el tema, porque todo esto entró al principio y todo esto era necesario que entraran estas falsas doctrinas y todo esto para que nosotros entendiéramos lo que estaba correcto y lo que no está correcto en base a las doctrinas, ¿verdad? De las escrituras. Entonces, vamos a entrar ahora a una de ellas. Yo creo que vamos a tocar muy poco sobre estas doctrinas, estas falsas doctrinas o estas herejías que entraron al principio, ¿verdad? Del cristianismo. Entonces, una de ellas fue el ebionismo. Y aquí el documento, ¿verdad? Dice el ebionismo y el docetismo. Vamos a tocar primero el ebionismo para que sepan lo que es el ebionismo
y luego entonces entramos al docetismo. Una pregunta para los que nos están mirando. ¿Alguien sabe lo que es el biocetismo? Adiós, ¿cómo es? El ebionismo, Ebionismo, el ebionismo, ebionismo. el ebionismo. ¿Has escuchado esa falsa doctrina? Esto ocurrió al principio de la iglesia. Esto ocurrió en sus comienzos de la iglesia. Y fíjate, y esta falsa doctrina vino de afuera hacia adentro, porque hay doctrinas que van de adentro hacia afuera, pero esta Ujú. vino de afuera hacia adentro. Esto eran de los judíos, ¿verdad? De los judíos cuando se convertían al cristianismo, implementaban este tipo de doctrina. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el escrito. El escrito dice ebionismo y docetismo. En este caso voy a empezar con el ebionismo. Las primeras controversias cristológicas en la iglesia primitiva incluyen el ebionismo y el docetismo. Los ebionitas, cuyo líder fue identificado como Ebión por varios heresiólogos, ¿cómo se diría así? Heresiólogos. Heresiólogos e historiadores tempranos. Por ejemplo, Irineo contra las herejías, ese es el libro de Irineo, contra las herejías, el 1.26.125.1.3. También Eusebio, Historia Eclesiástica, en ese libro lo pueden buscar en internet, yo lo busqué y está en PDF. Eusebio, Historia Eclesiástica, 3.27.2, fueron un tipo de secta judía que insistieron a finales del primer siglo y principio del segundo. Mantuvieron la autoridad de la Biblia hebrea y por lo tanto se aferraron a la necesidad de observar la ley mosaica. Argumentaron que Dios adoptó a Jesús en su bautismo, rechazando así su preexistencia y concepción virginal. ¿Qué podemos decir sobre el ebionismo? Pues es muy interesante, hermano, ya que el propósito, ¿verdad? De este conversatorio, ¿verdad? De este podcast que estás haciendo es poder entender más mejor, ya que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En un texto, por ejemplo, como en Hechos 20. En Hechos 20, nosotros vemos al apóstol Pablo que viene de regreso rumbo a Jerusalén y manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les advierte, ¿verdad?, que se levantarán muchos falsos profetas también. Como mencionaste, hay herejías que salen de dentro de la iglesia, que es la mayoría tal vez de las que hemos estado hablando, que con el tiempo a lo mejor se estarán exponiendo, pero también hay otras, ¿verdad?, que están de afuera y sin embargo todo es igual de peligroso. Entonces, debemos comprender acerca de los ebionitas, ¿verdad? Como tú dijiste, de un hombre, ¿verdad? Ebión, judío, que se levantó, ¿verdad? Y que tenía una opinión acerca de la persona de Cristo. Recordemos que esas son controversias cristocéntricas o cristológicas, ¿verdad? Que están enseñando algo acerca de la persona de Cristo, acerca de su naturaleza, ya sea divina o humana, como en este caso. Entonces, como acabas de mencionar, esta herejía lo que postulaba, ¿verdad? Que Cristo había nacido, sí, tanto de María como de José, y había sido alguien, ¿verdad? Que había sido muy piadoso, que había cumplido la ley de Dios y que fue aceptado por Dios en su bautismo y de esta manera, ¿verdad? Podemos entender que se deriva esta falsa enseñanza acerca del adopcionismo, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que si esto fuera verdad, Cristo no podría ser un salvador. Estas son las implicaciones. De Correcto. ahí es la importancia de comprender lo que postulan, porque Cristo no podría ser un salvador, ya que Cristo, hermano, sería un descendiente tanto como lo es, ¿verdad? De Adán, pero hijo de María, hijo de José. Y nosotros sabemos por el Evangelio de Mateo, por el Evangelio de Marcos, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, él obviamente entendemos y claramente la escritura lo enseña que él era un ser humano completamente, pero fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y estas son las implicaciones que a diferencia de esta falsa enseñanza que postulaba que Jesús tenía solamente una naturaleza y la Exacto, naturaleza era la humana. exacto. El problema es que un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros y por muy justo y santo que fuese,
no puede redimir a toda la creación. Correcto. Entonces, de ahí es que se deriva lo peligroso de cualquier falsa enseñanza de las que se ha levantado. Y nosotros tenemos que estar constantemente escudriñando las escrituras para poder entender qué dice la Biblia acerca de la persona de Cristo, acerca de su doble naturaleza. Y de esta manera nosotros vamos a tener un fundamento sólido que nos va a guardar de caer en todo esto. Hay un texto, por ejemplo, que muchos de nosotros o de los que nos están escuchando ya conocemos, Juan 1.1, Juan 1.2, Juan 1.3, donde nos habla acerca de la persona de Cristo como Dios, aunque obviamente hay otras herejías que se levantan para tratar de contradecir esto, pero nosotros podemos decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Correcto. Cristo como eterno, él, él estaba en el principio con Dios. Cristo antes de su encarnación, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y son textos que yo sé que la mayoría de los cristianos, ¿verdad?, lo sabemos todos, porque son textos que nos memorizamos, textos que nos aprendemos, pero si los examinamos detenidamente y hacemos una reflexión en estos textos, ¿qué es lo que dicen acerca de la persona de Jesús? Nos damos cuenta que nos hablan de la preexistencia de Cristo, nos damos cuenta que nos hablan acerca de Cristo antes de hacerse hombre, antes de nacer en este mundo. En Colosenses 1.16 dice que en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos o dominios o poderes o autoridades, todo fue creado por él y por medio de él y para él. Correcto. Entonces, ven, estos textos, y hay mucho más que podríamos citar. Cristo, por ejemplo, en 1 de Pedro 1.20 nos habla de un cordero sin tacha y sin mancha que estaba preparado desde antes de la fundación. Este no nos está hablando de un mero hombre, un hombre que nació de simiente de hombre y de mujer y que fue concebido. Nos habla de la preexistencia de este bendito Salvador Jesucristo, hermanos. Eso es así. Pero regresando al ebionismo, para que podamos entender un poquito lo que ellos proponían, ¿verdad? Y a veces hay que entender cómo es que surge esta falsa doctrina, porque en nuestras iglesias pueden ocurrir estas mismas cosas, tratando de resolver un problema. Y ese era el problema que tenían los judíos cuando venían a Cristo. Y era que ellos no podían entender que Jesucristo podía ser Dios mismo también, porque ellos tenían miedo. Acuérdense que ya Dios los había eh, eh, llevado a juicio por haber adorado a otros dioses, ¿verdad? Y ellos tenían bien claro que Dios era un solo Dios, un solo Dios. Y eso los llevó Mm, a ellos considerar que Jesucristo no podía ser Dios porque era un humano. Entonces, acuérdense que esto ocurrió al principio, cuando ellos venían al cristianismo, muchos de ellos, no todos los judíos, pero casi siempre hay muchas personas que dicen que eran los judaizantes los que empezaron a creer estas cosas. Eso no está 100% seguro de que eran ellos mismos, pero por lo menos sí está seguro de que esta práctica lo hacían los judíos cuando venían al cristianismo. Entonces, una de las cosas que yo quiero que reflexionemos es que podamos entender también qué era lo que pasaba por sus mentes, porque a veces podemos decir, no, ¿cómo yo voy a caer en algo así? Bueno, pero hay que pensar también lo que estaba ocurriendo históricamente, ¿verdad? Estaba comenzando la iglesia, eh, ellos estaban tratando de entender, porque ellos sí creían en Cristo, no era que ellos estaban rechazando a Cristo. Lo único, el problema que tenían, y eso era grave lo que estaba ocurriendo, era que ellos no podían entender cómo Jesucristo era Dios mismo. Y pues eso los llevó a tomar esa decisión de que no, entonces ellos rechazaron, por ejemplo, ellos rechazaron el Evangelio de Juan, ellos rechazaron el Evangelio de Marcos, de Lucas, y solamente se quedaron mm, con el Evangelio de Mateo, pero aún quedándose con el Evangelio de Mateo, ellos lo fraccionaron, o sea, ellos no creían todo lo que el Evangelio de Mateo estaba enseñando. Y eso es un problema. Cuando nosotros empezamos a tratar de no creer lo que la escritura enseña, nos puede llevar, porque no, quizás no lo podamos comprender o la razón que sea,
pero empezamos a quitar cosas de la palabra de Dios para acomodarla al sistema que nosotros traemos a las escrituras, nos puede llevar a una herejía. Y en este caso, ellos se les hacía bien difícil entender que Jesucristo era Dios mismo. Y mucho menos podían entender que dentro de Dios, o sea, el ser de Dios, habían tres personas. Eso era bien difícil de ellos poder comprenderlo. Claro, esto es por fe, esto es un don de Dios y solamente por medio de la fe podemos nosotros entender las escrituras de esta manera, ¿verdad? Y creerlo por fe. Pero para ellos era bien difícil, de verdad. Y por eso ellos cayeron en esta Mm, falsa doctrina. ¿Qué pasa? Que puede ser que en este tiempo quizás no tanto hayan doctrinas así, digo yo, ¿verdad? A lo mejor hay, pero que yo sepa, a lo mejor no lo hay ya, pero sí pueden inventarse doctrinas nuevas por no comprender eh, lo que la escritura está enseñando o por dejarse llevar por otros falsos maestros. Pero nosotros, ¿verdad? Los cristianos, y si no eres cristiano, pues es bueno que puedas entender las escrituras y acercarte a las escrituras o buscar personas que te puedan ayudar, porque si no entendemos el evangelio realmente, pues el problema de eso, como está diciendo el hermano, estamos fuera de la salvación, ¿verdad? Si no entendemos que Jesucristo es Dios mismo que se encarnó y es la segunda persona de la Trinidad y vino para rescatarnos, ¿verdad? Del pecado, porque para que nosotros pudiéramos tener salvación, tiene que ser, como ya hemos dicho anteriormente, plenamente hombre y plenamente ujú, Dios. Tiene que tener doble naturaleza de Jesucristo para poder salvarnos. Si tú crees en otro Cristo, tú estás fuera, y te lo digo, ¿verdad? De todo corazón, y esa es una de las cosas que yo quiero que podamos, por lo menos en este podcast, aclarar bastante es ese. Y en este caso, esta gente, ¿verdad? Los ebionitas, tenían problemas con la deidad de Cristo. Ellos pensaron que Dios, fíjate lo que pensaban. ujú, Ellos pensaban que Jesús había nacido de pues un matrimonio regular. O sea, ellos no podían entender que a pesar de que Mateo lo enseña, por eso es que es fraccionado, no lo creen. Pero a pesar de todo, ellos no creían en el nacimiento virginal de Jesucristo. Así que José y María tuvieron relaciones, ¿verdad? Y Jesucristo nació. Pero ellos sí enseñan de que Jesucristo no tenía pecado o que vivió o cumplió con toda la ley, ¿verdad? Y cuando él cumplió con toda la ley, pues entonces Dios, el Padre, ¿verdad? Dios lo adoptó porque vio en él mérito para poder adoptarlo y empoderarlo, darle poder para que él pudiera ser el Hijo de Dios, pero no como divino, sino como el Mesías que ellos mismos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías carnal, o sea, así en carne, y así ellos lo creyeron, ellos creyeron eso, ellos mm, pensaban que Jesucristo era ese Mesías, pero el problema que tuvieron ellos fue que estaban diciendo que no era Dios. Ahí es ujú, que entonces entra en la herejía, ¿verdad? En pensar todo esto, inclusive el no pensar que Jesucristo había nacido de una virgen, ¿verdad? Eso es bien peligroso también, porque de ahí la Biblia comienza a explicar la deidad de Cristo, cómo mm, por medio del Espíritu Santo y no por medio de un hombre y una mujer, mm, pues Jesucristo nació. Entonces es bien importante mm. ese detalle, ¿verdad? Qué interesante, sí, hermano. Me Ujú, llama mucho la atención, ¿verdad? Porque entonces, básicamente estamos diciendo, ¿verdad? Que estas personas estaban diciendo que Jesús era un mero hombre, a final de cuentas, un hombre común y corriente, ujú, ujú, justo, piadoso, nacido de hombre y de mujer, que cumplió la ley. No sé hasta qué punto esto sea correcto, pero leyendo, de hecho, esta mañana acerca del tema, encontré un recurso, ¿verdad? Que sobre esto mismo que estaba necesitando, ¿verdad? Hablando acerca de que estas personas creían, de una manera creían que Jesús era aún más alto que los ángeles, pero no era Dios. mm, Ahora, si es verdad, si es que fuese verdad esto, a final de cuentas entendamos que tenían un concepto muy grande aparentemente de quién de la persona de Jesús.
Pero aunque Jesús fuera un gran maestro de moral, a final de cuentas queda reducido en que no es un salvador, no es un salvador divino, no se puede, no se sigue porque eh, cuando nosotros vemos el evangelio y la ley de Dios, lo que demandaba, ningún ser humano podía cumplir esa ley, ya que por naturaleza nosotros veníamos siendo que pecadores. Ujú, Necesitábamos un sustituto, ¿verdad? Que fuera perfecto y un ser humano nacido de hombre y de mujer, descendiente de Adán, pues no lo podía hacer porque nacemos en pecado, ujú. nacemos con el pecado. Entonces, este es algo que es muy importante, ¿verdad? Ya que tú estás mencionando, hermano, acerca de cómo creían acerca del Evangelio de Mateo, pero de una manera fraccionada, porque está, allí mismo está escrito, ¿verdad? Que cómo fue el nacimiento de Jesús. Es cuestión de leer el capítulo 1 y nosotros leemos el relato acerca de cómo Dios, ¿verdad? Trajo el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de su madre María. Y vemos que rechazaron la mayoría de los escritos, el Antiguo Testamento y todo eso. Entonces, hermanos, para tal vez ir terminando con este punto, ¿verdad? A menos que mi hermano tenga más que aportar, pero, pero una cosa más es, sí debemos estar alertas, ¿verdad? Y si creemos que la palabra todos los libros de la palabra de Dios, debemos escudriñarla completa, ¿verdad? Poniendo atención a todas estas enseñanzas, pero sobre todo, ¿verdad? Creyendo en la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, podemos ver esto a veces en Colosenses también, Ujú. que estaban entrando falsas doctrinas, ¿verdad? En Colosenses 2, 16 Mm, al 23, que dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni no gustes, no toques, todos los cuales se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana y la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, ajá, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O ujú, sea, ya estas doctrinas estaban penetrando o estaban tratando, ¿verdad?, de penetrar a las iglesias, y Pablo está diciendo que nadie se ponga como juez delante de ustedes. mm, O sea, ustedes tienen que tener cuidado con todas estas cosas porque ya Pablo había enseñado sobre el verdadero evangelio y estaban entrando estos falsos maestros, que eran judíos mayormente, para tratar de judaizar, ¿verdad? A los cristianos. Entonces, ellos te estaban haciendo cristianos, pero estaban tratando de meter la ujú, cultura judía y sus cosas para que, ¿verdad? Y podían entrar. Por eso es que él dice que este, habían días de fiesta y habían, a buscarlo aquí que se me fue. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. O sea, esto eran cosas que se hacían como legalismo. O sea, los judíos ujú, hacían porque ellos, ¿verdad?, creían en estas cosas, pero ya Cristo había muerto y ya Cristo había venido, que eran sombra de todo eso, y ya no había que hacer nada de esas cosas porque ya Cristo había cumplido con la ley y ya había estado allí, los había hecho libres de todo eso. Y por eso, ¿verdad?
también entró el ascetismo y todas estas cosas. Ujú. Y pues no voy a entrar mucho en eso, pero sí quería dar, ¿verdad? Que para que pudiéramos ver que la escritura ya nos estaba Ujú. advirtiendo sobre todas estas cosas que estaban entrando. Así es. Algo más que quiera. Pues sí, pensando en Juan 17:5, hermanos, una vez más, contrarrestando, ¿verdad? Esta enseñanza de la solamente naturaleza humana de Jesús. En este texto, ¿verdad? Vemos que Jesús, ¿verdad? Cuando ahora dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Una vez más, ¿verdad? Una enseñanza fundamental en la fe cristiana, ¿verdad? Es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con todo eso en mente, ¿verdad? Debemos eh, estar firmes, ¿verdad? En nuestra fe, ya que en la historia de la iglesia se ha visto una y otra vez herejía tras herejía desviándose, como Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto, se levantarán lobos que no perdonarán al rebaño. Entonces, con esa implicación debemos estar siempre alertas, ¿verdad? Manteniéndonos siempre con nuestra fe apostólica. Eso es correcto. Ahora, el escrito sigue. No voy a leer algo más que está ahí, porque verdaderamente pues ya nos tomamos bastante tiempo, pero vamos a entrar a la otra faceta que nos habla la otra falsa doctrina. Y él dice, ¿verdad? El post dice, otro error cristológico temprano que surgió dentro de la iglesia fue el docetismo, perdón, que desafió el testimonio bíblico de la plena humanidad de Cristo. El apóstol Juan advirtió contra este error, señalando que algunos se negaron a reconocer que Jesucristo ha venido en la carne. Primera de Juan 4, del 1 al Mm, 3. Ignacio de Antioquía, eh, 110 después de Cristo, advirtió igualmente contra esta opinión errónea, contra cuando advierte a la iglesia de Éfeso, no escuches a nadie a menos que hable sinceramente de Jesucristo. Carta de Ignacio de Antioquía a los Efesios 6:2. Ignacio afirmó que Jesús era carne y espíritu, nacido y no nacido, Dios en el hombre, Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, tanto de María como de Dios, primero sujeto al sufrimiento y luego más allá. Ignacio a los Efesios 7:2, de no había razón para sufrir por Jesús como habían hecho los apóstoles y mártires si Jesús tampoco había sufrido en carne y hueso. mm. Bueno, en Primera de Juan 4:1 al 3, la tienes ahí, ¿verdad? Dice este texto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces es importante creer que Jesucristo viene en carne. Ahora, ¿qué creían los docetismos? ¿Qué creían los docetistas, verdad? Porque aquí como tal, lo que está diciendo es que no creían que Jesucristo ha venido en la carne. Ahora, ¿por qué Ujú. razón ellos creían? Que el post no lo dice. ¿Por qué razón ellos creían que Jesucristo no había venido en la carne? Esa es la pregunta. Ajá. Pues el docetismo lo que postulaba era que el cuerpo de Cristo no fue real, sino solamente una aparente, ¿verdad? O una apariencia. Este viene del vocablo griego dokein, significa parecer. Eh, Ellos postulaban de esta manera que los sufrimientos de Cristo, recuerden que Jesucristo sufrió en la cruz, sufrió la ira de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, cuando leemos los evangelios en el momento de su crucifixión, estaba orando por los que le vituperaban. Él estaba sufriendo, diciéndole a su padre por qué le había abandonado. Entonces podemos ver que cuando Jesucristo muere, vemos que la ira de Dios cae sobre él, ¿verdad?
¿Por qué? Por los pecados del mundo, o al menos todos los que venían a creer en él. Entonces, de esta manera, los docetismos, ya que, como dije, que este vocablo griego significa parecer, de esta manera ellos estaban postulando que los sufrimientos de Cristo fueron aparentes. Recuerden que él estaban diciendo que ese cuerpo humano eh, eh, no, el Cristo divino y el Cristo humano de alguna manera, ¿verdad? Estaban ahí, pero fueron separados y en realidad solamente quien estaba ahí sufriendo, ¿quién había sido? Era la persona que era humana, pero los sufrimientos eran aparentes, ya que él no estaba sufriendo realmente lo que estamos diciendo acerca del evangelio. Dice aquí, dice en otras palabras, el Cristo divino no podía sufrir. O sea, el Cristo divino estaba siendo separado de ahí. Dice, no podía sufrir porque estaba separado del Jesús hombre. O sea, es como si hubiera habido una separación. Entonces, era una apariencia solamente. Entonces es lo que estaban negando, en otras palabras, la encarnación, estaban negando la La humanidad. humanidad, Ajá. ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Hijo de Dios se encarnó, o sea, Dios mismo se encarnó. Y esta herejía, pues lo que estaba postulando era que la encarnación o la humanidad no había sido así, no había pasado. O sea, Cristo divino vino ahí, pero lo dejó, lo abandonó y fue una apariencia solamente. El Cristo humano básicamente fue a la cruz. Básicamente, ¿verdad? Esto es lo que más o menos postula el docetismo, hermano. Ahora, ¿por qué cae en esto? Sería una pregunta, porque muchas veces decimos, ok, ¿por qué esta gente cae en esto? Porque no tiene sentido, la escritura no dice eso. En Juan dice lo mismo. En lo que acabamos de leer que dice que el que no crea que ha venido en la carne, pues, ¿verdad? No tiene el evangelio, no tiene la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué esta gente puede caer en estas cosas? Son influenciados, esta gente fueron influenciados por Platón y por los gnósticos, ¿verdad? Entonces, ellos no podían, ellos creían que la materia eh, era mala, la carne era mala, era pecado. Ellos no podían entender que Dios podría encarnarse porque la materia es mala, pero el espíritu es bueno. Y ellos separan estas dos cosas. Por ejemplo, ellos también podían pensar que también es algo gnóstico también. Hay cosas ahí que podemos tocar con el gnosticismo, pero ellos podían pensar que ellos pueden hacer todas las cosas malas, si creen los gnósticos, o perdón, los que creen en Platón, creen que, por ejemplo, ellos pueden hacer todas las cosas malas, ¿verdad? Que ese es el cuerpo, pero el espíritu no. O sea, como que dice, puedo cometer todos los pecados que yo quiera, pero eso es aparte del espíritu. O sea, ellos separan el espíritu de las cosas que hace la carne, porque la carne es mala, pero ellos no podían pensar que el Hijo de Dios, que Dios mismo podría venir en la carne. Entonces cae en el error y en no creer en que Cristo había nacido, ¿verdad? Como cuerpo humano. O sea, que ellos creían que el cuerpo estaba como ¿cómo se llama? Cuando hay una ilusión. Iluminación. Sí, pero cuando hay, que hoy en día aparece, no, tengo en la mente holocausto, pero no es eso, es como una proyección, que aparece un proyector y alumbra y aparece como de embuste ahí, y parece que está ahí, pero no está ahí. Hoy en día lo hacen las máquinas, lo hace, bueno, pues algo así. Ellos pensaban que era como apariencia, era la apariencia de Jesucristo, pero Jesucristo no estaba en cuerpo ahí, sino que era espíritu, o sea, no podía ser Una apariencia, carne, sí. no podía ser carne, ¿verdad? Entonces, pues, en Star Wars creo que aparece, hay una parte que él piensa que lo mató, pero él no está ahí, el chamaco, y está Ilusión. como una ilusión, No algo así, sé. esa es la palabra, así lo que estoy buscando. Pero bueno, más o menos, es lo que cree el docetismo. Bueno, pero ya pudimos ver y contrastar, ¿verdad?, con el evangelio. Por eso es importante que nosotros podamos entender el evangelio per se. O sea, que podamos tener primeramente, antes de entrar en estas falsas doctrinas, porque nos puede confundir también, podemos caer en ellas, porque muchas veces tiene hasta lógica. Si tú le buscas la lógica humana,
¿verdad? Sin entender las escrituras, sin entender el verdadero evangelio, puedes caer en una de estas falsas doctrinas, falsas herejías, o sea, una herejía, falsa enseñanza. Entonces, por eso es que es bien importante que podamos estudiar el evangelio y que estemos sólidos en las doctrinas del evangelio. No sé qué te ha parecido, yo le he pasado súper bien. ¿Algo más que quiera contribuir, hermano, ahí? Una vez más, ya que estamos haciendo énfasis en el avionismo y en el docetismo, ¿verdad? Falsas doctrinas que, por un lado, uno niega, ¿verdad? La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí con el docetismo vemos que niega la humanidad o su encarnación. Entonces ven que por un lado y por el otro se van atacando las cosas. Entonces es importante estudiar la escritura, por ejemplo, las doctrinas que tú o los puntos que tú has tocado, hermano, en el programa anterior, acerca de la existencia de Dios, acerca de la deidad de nuestro Salvador Jesucristo y también su humanidad, acerca de cómo es que somos salvos, ya que la escritura nos habla solamente por la fe, la Trinidad, ya que es importante también aquí, y tal vez en el futuro próximo, en este podcast, ¿verdad? Nuestro hermano Oni estará enseñando y hablando de esos temas, acerca de las tres personas de la Trinidad. Y sabemos que este es un misterio que no lo podremos comprender humanamente, no lo queremos racionalizar, pero sin embargo lo podemos ver en las escrituras, ¿verdad? Entonces podemos hablar de la autoridad y de las escrituras, ¿verdad? Y del mensaje del evangelio, porque todo va en torno del evangelio, todo va conectado a un solo tema importantísimo, que es el evangelio de Cristo Jesús. Miren, un texto más que el escritor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, Amén. para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Se dan cuenta? Cristo vino, nació, se hizo hombre, fue un bebé, creció dependiendo de su madre, y de esta manera, hermanos, asistido por el Espíritu Santo, por su obra, claramente fue a la cruz presentándose en lugar de los pecadores, y de esta manera, por medio de su muerte, como dice este texto, derrotó a aquel que tenía el poder del imperio de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, de esta manera es que Cristo nos hace libres. Por eso es importante tener el correcto evangelio, estando alertas con las falsas doctrinas, falsas enseñanzas que hay en el mundo, que se han levantado. ¿Por qué? Porque esclavizan a los hombres, porque los someten a un yugo de esclavitud. Entonces Cristo vino a hacernos libre, Cristo vino a hacer libre a todo aquel que era un esclavo del pecado. Ahora somos esclavos, pero de Cristo. Tenemos la libertad de poder elegir y poder agradarle, obedecerle a Él, hermanos. Y que estoy contento también por haber participado de esto, porque nos ayuda mucho, no solamente para aprender, sino por ser edificados, ¿verdad? En Cristo Jesús. Así es, así es. Y si no te has suscrito a este canal, yo te pido de por favor que nos ayude y contribuyas con tu suscripción. Suscríbete, comparte este podcast, dale like, porque acuérdense que cuando usted le da like, usted suscribe, lo comparte, usted está contribuyendo también con este mensaje y también está siendo parte, ¿verdad? A lo mejor no te atreves a hablar por las cámaras o como sea, si te gusta este tipo de mensaje y ves que te puede ayudar a crecer y puede ayudar a otras personas a crecer, ayúdanos y comparte este video y dale like y bueno, contamos con tu apoyo. Si tienes alguna duda y quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer con Onyx Rivera contacto @gmail.com, Onyx Rivera contacto @gmail.com. También puedes hablar aquí, escribir aquí abajo, ¿verdad? En los comentarios y tan pronto, ¿verdad? Veamos y te respondemos para atrás. Si tienes una duda, no te olvides en preguntar. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para poder contestarte tus preguntas. Y bueno, será para la próxima. Viene.